A continuación tenemos a la doctora en Ingeniería con orientación electrónica, Adriana Scandurra, quien se desempeña actualmente como profesora asociada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Mar del Plata e investigadora en el Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en Electrónica, perteneciente al CONICET. La doctora nos va a hablar sobre la modelización de registros de capnografía volumétrica. Adri, un gusto tenerte acá. Gracias, muchas por gracias venir. por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ¿empezaré? Sí, cuando gustes, todo tuyo. Ahí se está viendo la presentación. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo trabajo en procesamiento de señales biomédicas y en este caso de lo que voy a hablar es un poquito de la modelización de registros de capnografía volumétrica. Vamos a empezar a ver qué es la capnografía. En realidad, cuando uno mide concentración de dióxido de carbono en las expiraciones de los pacientes, lo que está midiendo es dióxido de carbono en el aire, en este caso. Si la capnografía es versus el tiempo, es directamente capnografía, es la medición de esa capnometría registrada. Si lo que hacemos es graficar ese dióxido de carbono, esa concentración de dióxido de carbono versus el volumen expirado, lo que tenemos es la capnografía volumétrica. ¿Para qué nos sirve la capnografía volumétrica? Hay ciertos parámetros fisiológicos que le dicen al especialista médico cómo están los pulmones de los pacientes. Generalmente se utiliza para los diagnósticos de patologías, cuando a uno lo anestesian, que está bajo anestesia, el anestesiólogo, el especialista, está controlando esos parámetros, y también permite regular la fisiología respiratoria en la medicina de cuidados intensivos, los respiradores, cuando la gente está conectada a, digamos, respiradores mecánicos, etc. Vamos a ver un poquito qué es lo que estamos mirando. En el cuerpo humano lo que tenemos, el sistema respiratorio tiene una parte de la vía aérea superior, que se llama, donde está la faringe, laringe, tráquea, etc. Y después tenemos ya lo que es netamente los pulmones, en los cuales ya entramos con los bronquios, los bronquiolos, etc. Cuando uno está inspirando aire, lo que está introduciendo en el cuerpo es aire rico en oxígeno. Este aire rico en oxígeno pasa por todo el sistema de la vía aérea superior hasta llegar a los pulmones. Dentro de los pulmones tenemos los alvéolos, los sacos alveolares, en los cuales se produce el famoso intercambio gaseoso. ¿Cómo se produce ese intercambio gaseoso? O sea, está entrando aire rico en oxígeno hacia el alvéolo. Lo que luego pasa es que este alvéolo está lo que se llama perfundido. ¿Qué significa que está perfundido? Que está rodeado por vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo se produce el intercambio? A través de un gradiente de concentración. El oxígeno que está en la cavidad pasa hacia el flujo de sangre, a través de los vasos sanguíneos, y el dióxido de carbono que está en las venas, digamos en la parte de los vasos sanguíneos, pasa por difusión hacia adentro del alvéolo. En ese caso, fíjense que se necesitan dos cosas para que se produzca el intercambio gaseoso. El alvéolo tiene que estar ventilado, o sea, tiene que tener la capacidad de almacenar aire adentro, y perfundido, significa que tiene que tener una irrigación sanguínea, digamos, hacia alrededor. Entonces, a esa relación, que se llama relación de ventilación-perfusión, se la conoce como, digamos, perfundido pero no ventilado, o ventilado pero no perfundido. Esos son los problemas que pueden tener, digamos, el intercambio gaseoso. Esa capnografía, que tiene esta imagen que se ve de un registro acá, la del gráfico, no sé si se ve el cursor o no cuando yo estoy señalando. Sí, se ve. Se divide en tres fases, gracias, Karen. Se divide en tres fases, lo que se conoce como fase 1, fase 2 y fase 3. Cuando nosotros inspiramos el aire que va ingresando hacia los pulmones, hasta llegar a los alvéolos, lo que tenemos es que estamos inspirando. Cuando nosotros expiramos, lo primero que sale es lo que tenemos en la vía aérea superior, que como no llegó al intercambio gaseoso, en realidad es rico en oxígeno, pero no en dióxido de carbono. Por eso lo que tenemos es una concentración que empieza en 0. Después, rápidamente, tenemos lo que se conoce como fase 2, en la cual hay una subida rápida, que es donde se produce la mezcla entre lo que teníamos en la vía aérea superior, que también se conoce a veces como espacio muerto, y
lo que sale ya de los alveolos. Ese crecimiento, que es rápido, termina en lo que es la fase 3, que se llama meseta alveolar, que directamente ya es todo el gas que sale de los pulmones, o sea, es todo dióxido de carbono que está saliendo de los alveolos. Por lo cual, a esta meseta es importante para los especialistas médicos porque determina muchas patologías la forma que tiene esa fase 3. Para los especialistas médicos hay un montón de variables dentro de esta capnografía volumétrica que les interesa, pero hay dos que son bastante específicas, que son lo que se conoce como espacio muerto anatómico, que es, digamos, el espacio que se encuentra determinado por el gas que se encuentra en la vía aérea de conducción, y la pendiente de fase 3, que es un indicador de cuán eficiente es el pulmón en ese momento para eliminar el dióxido de carbono. A este punto que está acá en el gráfico, que nosotros denominamos en su momento interfase bronquiolo-alveolar, yo quiero explicar un poquito que esto yo estuve trabajando con un anestesiólogo especialista, el doctor Gerardo Tussman, que es conocido, de bastante gente del hospital italiano. Con él desarrollamos este tipo de modelización. Y uno de los puntos fundamentales es que se conoce como BDAO, o Airway Dead Space, espacio muerto anatómico. ¿Cómo hacían antes? O sea, ¿cuál era la metodología clásica para el cálculo de estos parámetros? El método de referencia era el método de Fowler, que fue inventado en 1948, en el cual se calculaba de la siguiente manera. Se tomaba una regresión lineal considerando los puntos entre el 40 y el 80% del volumen expirado, y el punto este de interfase lo que hacían era mover una recta de alguna manera para encontrar el punto en el cual el área Q era igual al área P. Como verán, esto tiene bastantes problemas. ¿Por qué? Porque depende mucho de la morfología de la curva. Y además es bastante poco preciso el tener que ver cómo es esta área con respecto a la otra. Se han creado otros sistemas a partir del método de Fowler, pero nosotros decidimos hacer otra cosa. Acá tienen una imagen, por ejemplo, de qué pasa si ustedes tienen una fase 1 bastante extendida. Entonces, entre el 40 y el 80% de los datos les va a caer entre lo que es la meseta alveolar y la fase 2, con lo cual, fíjense que lo que va a quedar es, si esta es la recta que tendría que ser de fase 3, lo que van a obtener es esta recta, con lo cual hay una sobreestimación de esa pendiente. Entonces decidimos hacer lo que sería encontrar una función que aproxime a esos datos de la mejor manera posible, y de alguna manera trabajar con esa función para matemáticamente obtener esos valores que los médicos especialistas esperaban. En definitiva, la aproximación funcional es una aproximación por optimización, o sea, es una optimización de parámetros. Y generalmente esa optimización de parámetros viene a partir de la minimización de una función de costo. Hay métodos tradicionales y hay métodos basados en inteligencia artificial. Dentro de los métodos de cálculo avanzado tradicionales están lo que se conoce como método del descenso rápido, el método de Newton, que es bastante local, porque es una aproximación basada en un, digamos, truncamiento de una serie de Taylor multivariable, y Levenberg-Marquardt, que lo que hace es aproximar mediante los dos ítems anteriores. ¿Qué es lo que hace? Cuando está lejos de la solución, trabaja con el método de descenso rápido, y cuando está cerca de la solución, trabaja con el método de Newton. Por otro lado, tenemos los métodos basados en inteligencia artificial, en los cuales están... En este caso lo que voy a hablar son dos metodologías distintas para la obtención de esa función que nosotros estamos buscando, sobre la cual después vamos a trabajar. Una está basada en una optimización mediante Levenberg-Marquardt de una función que fue definida ad hoc para este caso en particular. Es una función específica en la cual tratamos de encontrar los parámetros que para cada curva encuentre la mejor solución. Y las técnicas basadas en inteligencia artificial, utilizamos un sistema de inferencia difuso de primer orden optimizado mediante redes neuronales, conocido como ANFIS. Si vamos a hablar de la aproximación funcional por Levenberg-Marquardt, lo que estamos encontrando o utilizando es una función que va a estar compuesta por tres. Una función constante, que lo que está suponiendo es que puede estar sobreelevado, esto que a veces ocurre con lo que ellos consideran como una respiración.
Y después dos funciones bicuadráticas que tienen relación entre sí. ¿Por qué tienen relación entre sí? ¿Por qué no usamos dos bicuadráticas independientes? Porque este codo entre la fase 1 y fase 2, y entre la fase 2 y fase 3, no siempre son simétricos, de hecho no lo son. Entonces esta interacción permite seguir esas morfologías. ¿Cómo hicimos a partir de ahí para la definición del cálculo de las variables que estamos hablando? Para el espacio muerto anatómico, lo que se hizo fue buscar el punto de inflexión, que en realidad lo que está buscando con esas áreas es el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque es donde pasa a ser de difusivo a convectivo el transporte del gas saliendo de los pulmones, de los alveolos. Entonces, la S3, la pendiente de fase 3, ¿cómo se calcula? Se calcula un promedio de 10 valores tomados en la fase 3, en el tercio medio de la fase 3, para evitar la influencia de los extremos. ¿Y cómo se calcula desde dónde empieza la fase 3? Tiene que ver con una parte matemática. Localizamos de alguna manera el codo este que está acá, para decir, entre la fase 2 y la fase 3, para decir que ahí empieza la fase 3. Acá pueden ver ya una aproximación. Lo que está en rojo son los datos crudos, lo que está en azul es una aproximación del Leven-Bernard-Ward. Y acá empezamos ahora a ver un poco qué es lo que pasa, porque esa curva que yo mostré recién, que está acá, está muy linda, o sea, ajusta divinamente a los datos esos rojos que están ahí, pero en la realidad nosotros tenemos datos experimentales que a veces difieren de eso. Por ejemplo, acá tenemos, esta es una capnografía volumétrica típica, tiene una característica que para nosotros es fundamental, que es heterogénea en la cantidad de datos que tiene en la fase 1 y la fase 3. Tiene mucho más datos, digamos, en la fase 3 de los que tiene en la fase 1. Otros registros que hemos encontrado es, por ejemplo, tener un salto abrupto entre la fase 1 y la fase 2. Tenemos registros que tienen lo que se conoce como oscilaciones cardiogénicas, que son estas variables que están, estas curvas que están acá. Y después tenemos otras que presentan lo que ellos conocen, los especialistas, como una fase 4, o sea, hay una fase 3 y luego un crecimiento que ellos denominan fase 4. Puede ocurrir que encuentren ruido tanto en la fase 2 como en la fase 2 o fase 3. Muchas de estas variables los equipos las están entregando, pero ¿qué problema tienen? Por ejemplo, si nos fijamos acá, calculan la pendiente en forma discreta en la fase 2, y si ustedes se fijan, la diferencia entre un valor y otro, si tienen ruido, puede llegar a dar pendientes de fase 2 y por lo tanto después el punto del espacio muerto anatómico, bastante diferentes de lo que son en realidad. Por eso el especialista médico que quería hacer investigación sobre estos casos y estas patologías, necesitaba algo un poquito más confiable en ese aspecto. Y por último tenemos algún tipo de registro que tiene esta duplicidad de datos en la parte final. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema de la dependencia respecto de la morfología? Tenemos que preprocesar los registros. Hay ciertos preprocesamientos que son básicos de todo preprocesamiento de señales biomédicas, que es la eliminación de outliers, y en este caso yo me estoy refiriendo específicamente a la capnografía volumétrica, la eliminación, por ejemplo, de valores repetidos. ¿Sí? Y existen otros preprocesamientos que tienen que ver ya con nuestro caso en particular, que es el caso de la capnografía, donde tengo estos datos que son desbalanceados. O sea, por un lado tengo muchos datos en esta parte de la fase 3 y muy pocos datos en la parte de la fase 2. Esto hace que cuando uno trabaje con métodos de aproximación y de optimización, tienda a optimizar más donde tiene más datos. Por lo cual, lo que va a ocurrir es que va a quedar muy linda la optimización en esta parte, pero en esta parte no va a parecer muy linda. Entonces, ¿qué soluciones tenemos para estos datos que están desbalanceados? Bueno, se pueden utilizar en este caso, por lo que yo entiendo a mi criterio, submuestreo, o sea, es eliminar una cantidad de datos en la parte de la fase 3 que me equilibre de alguna manera los datos que tengo. Por otro lado está el sobremuestreo, que en este caso
es más conveniente, porque ustedes, si se fijan, en esta parte, por ejemplo, en estos dos puntos que están entre el 0 y antes del 100, estos puntos sí o sí van a ser 0, porque es dióxido de carbono que estoy eliminando, y en esta fase 1 no puede haber un crecimiento y una bajada nuevamente. Todos estos preprocesamientos uno siempre tiene que considerar cuál es el problema real que tiene. Lo mismo que en la eliminación de outliers. Muchas veces se eliminan datos que en realidad son información. O sea, uno tiene que estar seguro de que lo que está eliminando es un dato erróneo o algo mal tomado, pero no puede eliminar datos, que a veces pasa, por decir, este no me da lo que quiero que dé. ¿Estamos de acuerdo? Eso a veces, muchas veces, es información. Entonces, en este caso, lo que nosotros o yo propuse fue el sobremuestreo, o sea, completar en esta parte con una parte equivalente de datos creados a propósito para que haya un equilibrio de puntos. Pero también, a veces, lo que ocurre es que hay una diferencia entre, digamos, la morfología o la simetría de la curva para las aproximaciones, con los cuales a veces lo que nosotros usamos es lo que se conoce como datos espejo. O sea, yo sé que acá, de este lado, del lado negativo, yo no tengo valores realmente, pero si yo quiero aproximar bien, lo que puedo hacer es tratar de hacer una simetría de la curva y poner datos acá ficticios para la aproximación. Esto que tenemos acá a la izquierda es una curva de una capnografía. Y si nosotros hiciéramos la aproximación mediante Levenberg-Marquardt sin hacer el preprocesamiento que estoy hablando, obtendríamos esta curva. Fíjense que donde hay una densidad de datos ajusta muy bien, y acá, desastre. Entonces, ¿qué mejora podemos hacer? Es equilibrar la cantidad en datos y en la morfología. Si utilizamos el muestreo ingresando estos datos que están en rojo, ustedes fíjense que los datos que están en negro son los datos originales, y los datos que están en rojo son los originales, más el sobremuestreo y el espejo. Esta es la aproximación sin preprocesamiento, esta es la aproximación con un preprocesamiento con sobremuestreo y espejo. Como vemos, está bastante mejor la curva de lo que teníamos originalmente. Acá voy a empezar a hablar ahora qué pasa con los problemas. Esta es una curva divina, la que vimos al principio, la ajusta perfectamente. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos un pequeño salto, como en este caso? La aproximación por Levenberg-Marquardt me va a dar esta línea o esta curva azul. ¿Cuál es el problema? Fíjense que si yo tuviera que hacer la pendiente de fase 3 en la parte roja, no coincidiría nunca con la pendiente de fase 3 de la línea azul, debido a este salto. ¿Sí? Es bastante sensible a la distribución de los datos estas aproximaciones. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Encontramos el modo de hacerlo a través de un modelo de inferencia difusa. Entonces, ¿qué es un sistema de inferencia difuso? Es un modelo basado en reglas que nos permite poder trabajar como una caja negra con una entrada y una salida y poder hacer relaciones no lineales internamente. ¿Y qué característica tiene que a nosotros nos sirve? Que es tolerante a la imprecisión, a la incertidumbre y a la incompletitud. Dentro de los modelos de inferencia difuso existen dos modelos, ambos son basados en reglas. El modelado lingüístico, que se llama, que está basado en el conocimiento de los expertos, o sea, las reglas las define un experto y dice, si esto es bajo, entonces aquello va a ser alto. Esa es una manera. La otra manera, que es la que nosotros vamos a usar y que tenemos, es a partir de datos. A ese modelado a partir de datos se lo conoce como modelos de Takagi-Sugeno, inicialmente. Takagi-Sugeno-Kang también, etc. Y está basado en el agrupamiento de datos, ¿sí? De entrada a salida. O sea, lo que hace es tratar de agrupar los datos en clústeres y de esa manera poder trabajar. Yo voy a dar esto muy rápidamente porque yo me baso más en que vean los resultados que en dar un curso de inferencia difusa o de Levenberg-Marquardt. La idea es que sepan que existe, que se puede utilizar. Un sistema de inferencia difuso consta de estas, digamos, de estas partes. Un sistema fusificador, que lo que hace es, si yo entro con una variable, encontrar valores de pertenencia, que ahora voy a explicar qué son, una base de reglas,
una inferencia difusa, que lo que me va a decir es cómo se van a disparar esas reglas, y por último, un defusificador que me va a dar un valor numérico a partir de la salida de esto, que no sabemos si es, pues esto puede ser Mandami o Takagi Sugei. ¿En qué se basan los sistemas de inferencia difusos? En lo que se conocen como conjuntos difusos. Nosotros tradicionalmente estamos acostumbrados a este tipo de conjuntos. ¿Pertenece o no pertenece? Por ejemplo, si definimos el conjunto de los jóvenes y definimos en 20 años la edad, un joven que tiene 19 años pertenece al conjunto difuso, uno que tenga 5 también, y luego uno que tenga 25 o 70 no pertenece. Ahora, ¿eso tiene lógica desde el punto de vista de la modelización? No. Si yo tengo un joven de 19 años y un joven de 21 años, ¿tiene sentido que uno pertenezca al grupo joven y el otro no? Entonces lo que se definieron fueron los conjuntos difusos. En este caso la pertenencia ya no es valor 1, pertenece o no pertenece. Lo que tenemos son grados de pertenencia. O sea, yo puedo definir un conjunto de jóvenes, como está definido acá, y decir que tiene un cierto grado de pertenencia a ese conjunto. Si nosotros, por ejemplo, tomamos la variable edad y definimos estos conjuntos difusos, cada edad con la que yo entro va a tener un valor de pertenencia a todos los conjuntos difusos, que pueden ser o no 0. En este caso, por ejemplo, si yo entro con 25 años, va a tener un nivel de pertenencia de 0,5 al conjunto de los jóvenes, y va a tener también un 0,5 al conjunto de adultos jóvenes. Y va a tener 0 en el resto. ¿Sí? Pero ya no es la pertenencia directa o como la conocíamos absoluta. En eso está basado los sistemas de inferencia difusos, basados en los conjuntos difusos. El sistema de inferencia difuso tradicional, que es el que yo acabo de mostrar, que está basado en reglas, que se definen funciones de pertenencia. Por ejemplo, en este caso ustedes tienen las funciones de pertenencia, son de tipo gaussianas. Pueden ser de tipo gaussianas, pueden ser triangulares, pueden ser trapezoidales, pueden ser de muchas formas. La salida, ¿sí?, de una de las capnografías puede ser esta. ¿Sí? Existe lo que se llaman ANFIs, ¿sí?, que son sistemas de inferencia difusos, pero que están mejorados con redes neuronales. ¿Qué es lo que hacen? Tratan de minimizar una función de costo, porque la tiene, a través de modificar los parámetros de la función pertenencia. Fíjense que si yo modifico variables de la función pertenencia y mis funciones pertenencia pasan a ser con esta forma, la aproximación tiene esta forma, que es mucho mejor que esta que está. ¿Sí? Disculpa, Adri, te interrumpo un segundo. Sí. Quedan más o menos 5 minutos. Sí, ya estoy terminando. Sí, perfecto. Vamos a ver la comparación de modelos entonces. Tengo un registro típico poco ruidoso, sin saltos entre la fase 1 y la fase 2, con una fase aproximadamente lineal. Fíjense que tanto Levenberg-Marquardt como el modelo ANFIS, o sea, el modelo con redes neuronales que digamos modifica al sistema de inferencia difuso o lo mejora, tienen casi la misma solución. Sin embargo, fíjense que en este caso, por ejemplo, un registro con salto entre fases 1 y 2, que no tiene excesivo ruido y que tiene una fase 3 con curvatura, esta era la aproximación que teníamos de Levenberg-Marquardt y esta es la aproximación que obtenemos con un modelo ANFIS. Otro caso, tenemos un registro sin saltos, pero que presenta ruido en la zona de fase 3 fase 2 y la zona fase 3 con curvatura. Esta es la aproximación de Levenberg-Marquardt, esta es la aproximación con el ANFIS. Y acá está, creo que terminé en los 5 minutos que me pidieron, ¿verdad? Yo lo que quiero aclarar, esto es un paneo general, lo que quiero que se vea, más que nada, voy a dejar de compartir la pantalla, lo que quiero que se vea más que nada es que existen metodologías para encontrar aproximaciones funcionales a datos y que después a mí me permiten trabajar matemáticamente, porque algo como el método de Fowler, en el cual digamos, esa famosa interfase bronquiolo-alveolar, acá es directamente el punto de inflexión matemático de la curva.
De hecho ya está, bueno, nosotros lo pateamos al tablero en ese momento hace algunos años atrás y después lo confirmaron otros especialistas médicos en el mundo. Entonces, la idea era que pudiéramos modelizar con una función, que después pudiéramos trabajar con esa función a manera de derivación, integración, etc. Pero también se puede trabajar numéricamente, porque una vez que uno obtuvo esa función matemática, que es mucho más linda, entre comillas, que los datos crudos, uno también puede trabajarla discretamente, puede encontrar muy rápidamente, por ejemplo, funciones derivadas o integración, etcétera, en forma numérica, y eso simplifica mucho el problema. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias, Adri, la verdad, impecable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Si alguien tiene una pregunta que quiere ir dejando en el chat. A ver si alguien escribe algo, si no. Bueno, parece que la gente no tiene preguntas, así que... No sé si hay gente del otro lado tampoco. Sí, hay gente. Sí, están mandando felicitaciones por el chat. Muchas gracias. Es muy breve, lo que pasa es que es muy difícil meterse en temas como modelos de diferencia difusos, o modelos, digamos, la idea es que vean resultados, o sea, qué pasa cuando uno hace el preprocesamiento, por qué se tiene que hacer un preprocesamiento de señales, cuidado con el tema de los outliers, que muchas veces se eliminan outliers que no son outliers, sino que son información. Así que, bueno, eso es un poco la idea. Cuidado con las modelizaciones, a eso voy. Bueno, podríamos... Hola, Adriana, ¿cómo estás? Yo te consulto si han hecho comparaciones a través de estas mejoras en el análisis con el preprocesado, en cómo cambia el análisis clínico ante algún tipo de patología. Y sí, de hecho, por eso te decía, el especialista médico con el que nosotros trabajamos, que es el doctor Gerardo Tussman, que es conocido del Hospital Italiano también, que es un referente mundial en el área, en realidad justamente él vino a nuestro laboratorio pidiéndonos una ayuda en esto, porque él veía que lo que le entregaba al equipo, en ese momento él trabajaba con Nico de Respironics como estación de anestesia, ahora creo que están con Datex Omeda, creo que es, con S2, bueno, y él lo que veía era justamente eso, que lo que le daba como parámetros no le servía a él para la investigación clínica. Entonces, por eso, digamos, llegó a nuestro laboratorio y nosotros empezamos con esta estrategia de ver si podíamos modelizar. Y bueno, de hecho le hicimos un sistema con gente del laboratorio, en el cual él después podía, los registros los almacenaba durante las cirugías y después los evaluaba. Y de esa manera sacaba un montón de información, porque todo esto ¿a qué tiende? Siempre a lo que se tiende es a poder obtener variables que son no invasivas contra otras invasivas. De hecho, por ejemplo, ahora estamos trabajando con él en la parte de pletismografía, tratando de hacer análisis de variables de pletismografía, a ver si realmente pueden, no digamos reemplazar, pero sí disminuir digamos, las mediciones más cruentas de oxígeno en sangre, etc. Hay mucha información sobre la capnografía, la oximetría y la pletismografía que le dan al médico, digamos, mucha información para la parte clínica. No sé si eso contesta la pregunta, pero... Sí, muchísimas gracias. Pero sí lo ha hecho. Bueno, Adriana, entonces...